niño con mi mamá al lado, gritando las dos. La niña por otro lado, y ahí yo no la solté. Y de repente sentimos el impacto. Y en ese momento que el bus impacta con los New Jersey y se empieza a volcar, es como que si todo se me hubiese quedado en silencio. Logré pararme un poco, la pude ver ahí. Ahí me di cuenta que no había mucho más que hacer, porque el bus le había caído encima. ¿Quién está grabando? ¿Quién te está grabando? Tú, tampoco que bonita. Era mi vida entera. Y cuando llamé me contestó un carabinero y el carabinero me confirma que él había fallecido. Hay algunos pasajeros que han dicho que quien conducía no era quien aparece hasta ahora formalizado como conductor. Esa noche de invierno, el duro trabajo de los equipos de rescate resultó infructuoso. Accedimos a las pericias. Allí quedan al descubierto gravísimas irregularidades. Faltaban 5 minutos para la medianoche del 30 de julio. Los pasajeros del bus Línea Azul iniciaron un viaje confiados en que la empresa cumplía las reglas y que la autoridad encargada velaba porque eso ocurriera. No fue así. Entre los pasajeros iba Florencia Fernández, hija de Leslie. Tenía 9 años, venía de pasar las vacaciones con su papá en Santiago. La acompañaba su abuela, ambas murieron. Fui a buscar a mi hija al terminal de buses y mi hija no llegaba. Empecé a preguntar, comencé a recibir llamados y ellos me dijeron que el bus de mi hija había tenido un accidente. Hace exactos 2 meses que ocurrió el accidente. Desde ahí no ha dejado un día de visitarla en el cementerio. Yo fui pensando siempre que mi hija estaba en un hospital con una fractura, con, no sé, herida, pero nunca imaginé que me iba a traer a mi hija en un cajoncito. La máquina que circulaba no solo lo hacía con una patente alterada que correspondía a otro bus. Hay una serie de irregularidades hasta ahora desconocidas. Indagamos y accedimos a los preinformes periciales y otros antecedentes que dan cuenta de una cadena de hechos que, según los testimonios y las mismas pesquisas, habían desencadenado la tragedia. Esos antecedentes los analizamos con el profesor de mecánica de la Universidad Federico Santa María de Viña del Mar, Walter Adrián Lemus. El preinforme pericial sostiene que al realizar una inspección específica de la barra estabilizadora se pudo apreciar que ésta presentaba indicios de oxidación parcial en la zona fracturada. Es un elemento que tiene un coeficiente elástico y por lo tanto si yo la fuerzo puedo deformarla y puedo provocar un daño como una microtrizadura. Y si tiene una microtrizadura y esta es sometida continuamente a la torsión, puede haber sido la génesis del daño de la trizadura y el rompimiento de la barra, como lo dice acá el informe pericial. Según constató Mega Noticias Reportajes, en la investigación, al menos 2 trabajadores de la empresa reconocieron que se manipulaba la barra estabilizadora con un chuzo, grave según el experto. Entonces ahora la pregunta es, las instalaciones para el mantenimiento preventivo periódico que se debe aplicarle al vehículo, ¿cuenta con el espacio necesario acorde a la normativa que tiene el bus? Parece que no. Este preinforme pericial también reveló que los cinturones de seguridad de los pasajeros se encontraban operativos, no así los cinturones pertenecientes a los 2 asientos delanteros del costado izquierdo del segundo piso, al igual que el asiento izquierdo del conjunto derecho. Se advierte que habían sido sustituidos a los de fábrica y que no bloqueaban la hebilla de encaje. Eso coincide con el relato de Ana, sobreviviente de la tragedia.
Muchas personas dicen, no, yo iba con cinturón, por eso me salvé. Nosotros también íbamos con cinturón y no funcionó. El cinturón se dio. Mi hija ya en un momento se me soltó, ya no la pude sujetar más y se me soltó. Entonces yo, con la desesperación, lo único que alcancé a agarrarle un pie. Y cuando ya el bus deja de arrastrarse, mi hija, yo miro a mi hija, miré a mi mamá para el lado que estaba ahí, y miro a mi hija y ella iba gateando por la vereda, por la calle para allá. Pero el informe también da cuenta de otras irregularidades. Cita el documento además que el panel de información de velocidad destinado a la vista de los pasajeros se encontraba alterado en su parte eléctrica, existiendo discontinuidad del cableado, existencia de cinta aislante de color negro y desconectado en ambos niveles, primer y segundo piso, por lo tanto no se encontraba operativo. ¿Por qué nos dimos cuenta nosotros? Porque empezó a marcar esa cosita de la velocidad, empezó a sonar, tit, 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 que iba a exceso de velocidad. Y como seguía sonando, el chofer la apagó, la desconectaron. Entonces ahí dejó de sonar, pero seguía avisando la pantallita de que el bus iba a exceso de velocidad. Edison Aedo figura como uno de los formalizados en la causa. Es el conductor del bus siniestrado. Actualmente cumple la cautelar de arresto domiciliario nocturno. Viajamos a Chillán para obtener su versión. No puedo declarar nada. Eso no puedo decir nada. Porque por algo tengo un defensor. El 30 de julio de 2019, Daniel Guajardo, el tercer imputado de la causa, relató que en 2009 ingresó a trabajar como mecánico a la empresa de buses Línea Azul y que en 2012 asumió el cargo de jefe de taller. En su declaración dijo que en 2014 aproximadamente su jefe, Marcelo Hernández, le dijo que hiciera el cambio de patente desde otro bus siniestrado del 2010 al que protagonizó el accidente de San Francisco de Mostazal, que según dijo se negó, cuestión que después fue solicitada a un pintor, según indicó. Guajardo Pinto actualmente cumple arresto domiciliario en un sector rural de la región de Ñuble. Ni él ni nadie de su familia estuvieron disponibles para una entrevista. No voy a decir nada, no voy a hablar nada. Según el relato del mismo imputado, en ese mismo año 2014 la máquina fue trasladada a una planta de revisión técnica en la ciudad de Chillán. De acuerdo a su relato, pese que había inconsistencia entre el número de patente y número de chasis de la máquina, esta aún en esas condiciones aprobó la revisión técnica. El resto de la historia ya es conocida. Para las familias de las víctimas fue una cadena de errores que terminó en esta lamentable tragedia. Cuando a Marcelo Hernández, uno de los propietarios de la empresa, se le preguntó por esta situación, esto fue lo que dijo ante el juez en estrado. Tenía conocimiento de que estaba cancelada esa patente en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros, tal como se mencionó en la audiencia de formalización. No tiene De acuerdo a la investigación, en el escritorio de Hernández se encontraba la placa que fue reemplazada. Esa patente correspondía a otro bus que se vio involucrado en un accidente en el que murieron 2 personas en el año 2010. Según el relato ante la policía del chofer que conducía esa máquina, la causa fue debido a que llevaba un mes trabajando sin descanso, por lo que se sentía agotado físicamente, dijo el conductor, lo que llevó a pestañear y a volcarse, dijo. Marcelo Hernández, uno de los dueños de Línea Azul, enfrenta cargos por homicidio, lesiones graves y por su presunta responsabilidad de la circulación de un vehículo con patentes adulteradas. Actualmente está en prisión preventiva. En el transcurso de esta investigación, el abogado defensor del empresario Marcelo Hernández ha sostenido que la causa basal no tiene que ver con las fallas por parte de Línea Azul. El exceso de velocidad, una conducción imprudente, pensamos además un desconocimiento del camino y probablemente una desatención. Y en este caso no poder controlar la estructura del bus. O sea, la responsabilidad apunta a ser conductor. No necesariamente a él. Porque hay algunos pasajeros que han dicho o han dado a entender, y por eso pedimos diligencias, que quien conducía no era quien aparece hasta ahora formalizado como conductor. En la segunda parte de esta investigación conoceremos nuevas irregularidades. El proceso de revisión técnica de una máquina de esta envergadura no debería ser menor a las 3 horas. O sea, desde esa perspectiva, cuando vemos ahí, por ejemplo, que aparecen 14 minutos y 35 segundos. Esa fue una mirada a la máquina.
O sea, deficiente. Deficiente yo creo que es mucho. Además, la ruta de la máquina para conseguir la aprobación en la revisión técnica y las eventuales responsabilidades de las plantas de revisión técnica a las que se les acusa de pasar por alto una serie de ilegalidades y falencias.